El Comité Asesor de Vacunas recomendó al Ministerio de Salud la administración de una tercera dosis para los grupos vulnerables. Para hablar sobre este y otros temas, nos acompaña Rodrigo Cruz, infectólogo y director del Centro de Diagnóstico e Investigación de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Valparaíso. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como siempre, un gusto estar en Canal 24 Horas. Igualmente. Rodrigo, ¿por qué una tercera dosis? ¿Cuál es el efecto real que esto tiene? ¿Ayuda a combatir, por ejemplo, la transmisibilidad? ¿O por el contrario, a lo que aporta es hacia evitar una mayor gravedad de los cuadros de COVID-19? ¿O es una mezcla de ambos? Ahí para que nos ilustres un poco con esta tercera dosis que se está estudiando y que ya se recomienda. Sí, han salido publicados algunos trabajos que determinan la concentración de anticuerpos neutralizantes en pacientes que tienen esquema completo, principalmente en algunos países como Israel, y también acaba de salir un trabajo en nuestro país donde después del sexto mes un porcentaje de los pacientes que están vacunados con dosis completa bajan la concentración, por así decirlo, de estos anticuerpos neutralizantes, y por lo tanto, a partir de estos trabajos, especialmente en algunos grupos, como tú lo dijiste, de riesgo o de mayor riesgo, algunos expertos han recomendado una dosis de refuerzo, que es como la llamamos. Pero bien, ahora no hay trabajos científicos duros, por así decirlo, que comparen grupos con una tercera dosis o dosis de refuerzo versus otro. En estos momentos, esta recomendación está basada principalmente en estos trabajos que determinan que, como dije, una disminución en un porcentaje de los pacientes vacunados, y principalmente también en base a la recomendación de algunos grupos de expertos, tanto nacionales como extranjeros. Ahora, ¿cómo se debería aplicar, entendiendo también que esto está aún en estudio? Por ejemplo, si alguien se vacunó con su primera y segunda dosis de Coronavac del laboratorio Sinovac, ¿debería aplicarse una tercera dosis de la misma fórmula? ¿Debería combinarla quizás con Pfizer, con Moderna o con alguna otra fórmula que esté circulando aquí en nuestro país? ¿Se debe combinar? ¿Se debe mantener la misma? ¿Cómo se debería aplicar esta tercera dosis de refuerzo? Claro, hay estudios de combinación de vacunas que demuestran que hay respuesta inmune, incluso sería superior combinando algunas vacunas. Pero esos estudios de combinación de vacunas fueron hechos principalmente con la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de BioNTech Pfizer. Ahora, la recomendación del Ministerio de Salud es ir a vacunar con una dosis de refuerzo a estos grupos de mayor riesgo, que son principalmente pacientes inmunodeprimidos, pacientes trasplantados, pacientes que están en hemodiálisis o peritoneodiálisis, o pacientes que tienen algún tipo de cáncer, con una dosis de refuerzo y principalmente con la vacuna de Pfizer. Ahora, tal como dije, hay estos estudios de combinación, pero que no incluyen otras vacunas, especialmente, tal como usted lo dijo, la vacuna Coronavac, o que es de Sinovac. Ahora, insisto, la mayoría de las recomendaciones que tenemos en estos momentos están basadas principalmente en recomendación de expertos o de grupos de expertos, y este tipo de trabajos que hemos mencionado previamente. Ahora, ¿cuánto tiempo después, entendiendo también, insisto, en que esto aún está en estudio, no es algo definitivo? De hecho, las vacunas que se están ocupando en Chile están autorizadas para su uso de emergencia, pero ¿cuánto tiempo después se debería aplicar esta dosis de refuerzo? ¿Cuánto tiempo Sí, después de la segunda dosis, por eh, ejemplo? claro, los estudios demuestran que después del sexto mes de completada la vacunación, como dije, hay un grupo de pacientes que empieza a disminuir sus anticuerpos neutralizantes. Por lo tanto, ese sería un grupo y el tiempo a considerar para vacunar. Ahora, la recomendación del programa de inmunizaciones del Ministerio de Salud, el CABEI, recomienda priorizar los grupos para vacunas, especialmente, como dijimos, los pacientes inmunocomprometidos y que fueron
Los primeros también en ser vacunados, los pacientes mayores de edad, pacientes inmunocomprometidos, el personal de salud, personal que sigue expuesto también a la infección por coronavirus, y otro grupo de pacientes, por ejemplo, aquellos que están privados de libertad también. Y ir priorizando a aquellos que fueron vacunados, por así decirlo, en el primer grupo, por allá a fines de enero, principios de febrero. ¿Por qué? Bueno, porque ellos obviamente ya están cercanos a los 6 meses y como dije anteriormente, estos grupos después del sexto mes estarían con un mayor riesgo de que sus anticuerpos neutralizantes fueran menores. Por lo tanto, probablemente la priorización va a partir por estos grupos. Ahora, ¿cuánto se espera o cuánto se proyecta que mantenga los niveles de efectividad una tercera dosis? Porque como es una situación que aún está en estudio, no está completamente acabado, está en la incógnita si será realmente efectivo, si no es tan efectivo como se esperaría. Probablemente, ¿cuál es esa situación? La verdad, no lo sabemos. No lo sabemos porque no hay estudios al respecto. Tal como les decía anteriormente, la mayoría de estas recomendaciones están basadas en recomendación de expertos o de grupos de expertos y en trabajos que también aún son pocos. Por lo tanto, siendo totalmente sincero, aún no lo sabemos, esperemos que sea efectivo y probablemente lo van a hacer, pero no tenemos datos duros como para poder exponerlos aquí y en otros lugares. Ahora me quedo dando vuelta algo que mencionaba Rodrigo respecto a que no se ha estudiado, por ejemplo, en la fórmula de CoronaVac. ¿Por qué no se ha estudiado tanto en esta fórmula, que es la que hoy día se está utilizando más aquí en nuestro país? La mayor parte de los vacunados en nuestro país presentan el esquema completo de vacunación de CoronaVac desarrollado por el laboratorio Sinovac. ¿Por qué no hay información respecto a una tercera dosis mezclándola con esta vacuna? Sí, bueno, no hay estudios todavía publicados con tercera o dosis de refuerzo, como es lo correcto, porque hay que acordarse que hay vacunas que son de una pura dosis. Claro. No hay estudios de dosis de refuerzo con ningún tipo de vacuna publicado todavía. Eh, y por otra parte, hay que acordarse que en Europa, la EMA, que es el organismo que autoriza las vacunas y otros productos también de emergencia o no, lo mismo que la FDA en Estados Unidos, no han autorizado aún el uso de CoronaVac en su población. Por lo tanto, la mayoría de los estudios vienen de estos lugares y por lo tanto no incluyen otras vacunas que no estén autorizadas para su población. Ahora, es importante que en Chile se ha liberado un trabajo por parte de la Universidad Católica donde se describe esta evolución de los anticuerpos después de 6 meses de completada la vacunación completa en parte de la población vacunada en nuestro país. Por eso que es importante también que en este sector, en nuestro continente, datos de Chile, datos de Brasil y de otros lugares donde se está llevando a cabo la vacunación con CoronaVac, también se vayan liberando datos. Eso va a aportar bastante también y vamos a poder saber bien cómo se comporta nuestra población, los anticuerpos en ellos con estas vacunas. Estaba leyendo también palabras de la presidenta del Comité Asesor de Vacunas, Janet Davanch, con quien también hemos conversado aquí en Canal 24 Horas, hablando sobre las diferencias, por ejemplo, de recibir una dosis de refuerzo de CoronaVac o recibir, por otra parte, una dosis de refuerzo con la plataforma ARN mensajero, como es la vacuna de Pfizer. Habla que por ejemplo, la dosis de CoronaVac, uno podría disminuir la ocurrencia de casos graves, pero mezclándolo con una que tenga plataforma de ARN mensajero, como es el caso de Pfizer, lo que se logra evitar o lo que se logra disminuir más bien es la transmisibilidad del virus. ¿Qué información tiene usted al respecto? Sí, hay que acordarse que, ya que hay un dato súper importante y fácil de entender también, los datos con la plataforma de RNA mensajero, principalmente con Pfizer BioNTech, en todos sus estudios demuestran que
la disminución de la transmisión es mayor que, por ejemplo, que con la vacuna Coronavac. El 95% aproximado de los pacientes que fueron vacunados con esta plataforma de RNA mensajero no cursaron con ningún tipo de sintomatología, no cursaron con ningún tipo de enfermedad asociada al SARS-CoV-2. En cambio, aquellos pacientes que fueron vacunados con la vacuna de Coronavac, aproximadamente un 70, y estos son datos aproximados, un 70% de ellos no cursaron con ningún tipo de enfermedad, pero el resto de los pacientes sí cursaron con un cuadro en distintos grados de magnitud provocada por el SARS-CoV-2. Lo importante es que sobre un 80% de esos pacientes que fueron vacunados con Coronavac no requirieron hospitalización, y un 88% de ellos, de los que se enfermó, no llegaron a la muerte. Por lo tanto, la vacuna Coronavac es una vacuna muy útil, disminuye en un porcentaje no despreciable la posibilidad, el riesgo de que cursemos con una infección. También disminuye importantemente el riesgo de caer o llegar a una hospitalización, y más aún, llegar a una unidad de cuidado intensivo y de morir. Sin embargo, todavía queda este gap que, en relación a las vacunas con plataformas de RNA mensajero, hay un grupo de pacientes que igual se enferma o cursa con esta infección. Así que por eso que hay esa diferencia que explica muy bien la doctora Davanch, que todos la conocemos bastante y es una especialista, una experta en el tema de vacunas. Claro, podríamos intuir entonces que esta eventual dosis de refuerzo vendría más bien a replicar el efecto que tuvo en el esquema de vacunación inicial, con las dos dosis, por ejemplo, de Coronavac o de Pfizer. Quiero hablar ahora, pasar a otro Correcto. tema, hablar del momento epidemiológico actual que estamos viviendo en nuestro país. Hemos tenido una baja sostenida de casos, una baja sostenida también en los niveles de positividad diaria a nivel nacional, a nivel regional, también en cada una de las regiones. ¿Cuáles, si que pudiéramos describir en un par de palabras, el momento epidemiológico actual en el que nos encontramos en nuestro país y lo comparamos con todo el desarrollo que ha tenido la pandemia en Chile? Estamos en un momento epidemiológico muy favorable, con una disminución constante de los casos nuevos confirmados y de los casos activos en todas las regiones, incluyendo la región metropolitana. Y por otra parte también con una positividad óptima bajo un 3%, lo que indica que el testeo es muy bueno en la población, se están detectando la mayoría de los casos, y que por lo tanto la circulación comunitaria del virus ha disminuido. Ahora bien, esto no significa que tenemos que relajar las medidas, tenemos que seguir optando y cumpliendo todas nuestras medidas, tenemos que seguir testeando, tenemos que seguir trazando a todas aquellas personas que son confirmadas, que son sospechosas o que son contactos de alguno de estos casos. Ahora, mirando las cifras que tenemos, considerando que ya ha pasado un tiempo desde que se detectó, por ejemplo, el primer caso de la variante Delta notificado de forma oficial en Chile, ¿podríamos intuir o proyectar que ya probablemente no tenga mayor incidencia la variante Delta en nuestro país, o es muy apresurado hablar de esto? Todavía es precoz, pero sin embargo hay un dato importante, que la mayoría de las plataformas de vacuna que tenemos y que usamos en nuestro país son útiles incluso contra la variante Delta y contra la mayoría de las otras variantes presentes en estos momentos. Por lo tanto, en una población tan vacunada como la nuestra, y que ha ocurrido en todas las regiones de nuestro país, esperamos que si seguimos utilizando mascarilla, seguimos adheriendo a todas las precauciones que hemos ampliamente conversado por más de un año, y seguimos con una vacunación en los distintos grupos etarios y también incorporando los rezagados, existe el riesgo de que ocurran rebrotes, pero por supuesto que sí, pero deberían ser acotados, no en la magnitud que tuvimos previamente. Así que, y no estresando a un sistema sanitario como lo tuvimos también tanto en el año 2020 como a principios de este año en todas las regiones. Así que yo creo que las noticias son buenas, sin embargo no tenemos que relajarnos, tenemos que seguir utilizando mascarilla. La evidencia demuestra que aquellos países que tienen una alta tasa de vacunación
andan mucho mejor que aquellos países que no están vacunados. Sin embargo, los rebrotes han ocurrido porque han relajado sus medidas, porque han sacado el uso de la mascarilla de forma obligatoria y porque han favorecido las aglomeraciones con contacto puntual. Nosotros no tenemos que cometer ese error. Como siempre digo, vemos la película por adelantado. Lo que sucede en Europa generalmente sucede en nuestro país, así que ojalá no cometamos ese error. A eso mismo quería llegar porque si miramos, por ejemplo, los casos de otros países, tenemos, por ejemplo, Israel, que fue prácticamente la meca del control de la enfermedad en algún momento. Se liberó el uso de las mascarillas, se anunció la reducción de las restricciones a nivel general y 10 días después tuvieron que dar pie atrás. ¿Por qué? Porque llegó la variante Delta. Ahora tenemos el caso también que están recomendando ya, incluso antes que Europa, antes que Estados Unidos, una tercera dosis de Pfizer, que este domingo ya se debería comenzar a aplicar en la población mayor. Esto en Israel. Si miramos casos, por ejemplo, en Europa, hemos visto también que se han ido relajando las medidas, pero han tenido rebrotes que, si bien no han sido masivos, sí han sido de preocupación. Australia también, perdón, que lo habíamos conversado también durante esta semana, que también ha vivido rebrotes que son bien acotados, pero bien significativos también para las autoridades. ¿Cómo podemos mirar esto en perspectiva, considerando que ayer nada más, este jueves, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos advirtió que la variante Delta se propaga, por ejemplo, tan fácilmente como la varicela y puede también causar una infección más grave? Fue un informe bien lapidario que fue publicado y comentado también por varios personajes a nivel mundial, líderes en el ámbito de la epidemiología. Sí, sabemos, por ejemplo, también un país como Reino Unido que tiene una parte muy importante de su población vacunada. Sin embargo, en relación a la Eurocopa, a aglomeraciones, en relación a este tremendo evento que tuvieron, muchos eventos masivos, fiestas masivas, tuvieron un rebrote importante, que insisto, no fue como lo que tuvieron previamente, pero fue importante, como te lo dice. Por lo tanto, lo, en menor escala ocurrió en Israel y en otros países. Por lo tanto, tenemos que considerar la emergencia de la variante Delta y eventualmente de otras variantes. Sabemos que la variante Delta tiene una mayor transmisibilidad y los datos vienen demostrando también que tiene una mayor gravedad asociada. Por lo tanto, en nuestro país tenemos que seguir vacunando, tenemos que seguir adheriendo a las medidas, no podemos liberar o relajar las medidas. No podemos dejar de que el uso de mascarillas sea obligatorio. Por un tiempo prolongado aún no estamos en condiciones de liberar el uso de este equipo de protección personal, ni de las otras medidas. Vamos bien encaminados, pero todavía estamos en riesgo. Viene un mes complicado como es el septiembre, que tiende Chile a las familias a aglomerarse, a juntarse. Por lo tanto tenemos que tomar las precauciones, que lo hagan, pero tratando de evitar aglomeraciones con contacto puntual. Chile ha sufrido bastante, como todos los países, con esta pandemia. Todavía, si bien hemos tenido una disminución importante de los casos activos y de los casos diarios confirmados, diariamente vemos por los informes del Ministerio que tenemos cientos de fallecidos, o un número cercano a la centena, lo que es muy triste aún. Así que tenemos que seguir preocupándonos, tenemos que seguir vacunándonos a los niños en estos momentos, entre 12 y 16 años, y una vez que los estudios demuestren la seguridad para los grupos etarios de menor edad, también vacunarlos, obviamente. No queda otra opción, al parecer, que seguir cuidándonos. Rodrigo Cruz, infectólogo y director del Centro de Diagnóstico e Investigación de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Valparaíso, muchas gracias por habernos acompañado en Canal 24 Horas. Encantado de estar en Canal 24 Horas. Cuando lo necesiten, un abrazo a todos los televidentes y a ustedes también. Muchas gracias. Buenas tardes.